días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos en una nueva edición de Contrarreloj, este ciclo de entrevistas que hacemos para el Centro de Estudios Libertarios. Mi nombre es Karina Mariani y yo los saludo desde Buenos Aires, invitándolos a seguirnos en nuestras redes, a reproducir nuestro contenido y apoyarnos, porque estamos tratando de entrevistar a la gente más interesante con las ideas de la libertad, y hoy tenemos un programa súper especial con una invitada de lujo, Magdalena Mervilá. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, Karina, feliz de estar con ustedes. Buenísimo, gracias por acompañarnos. Magdalena es historiadora, es directora ejecutiva de la Red Cultural. Le decía fuera de la grabación que tengo, no sé de dónde atajarla, porque tiene un montón de cosas interesantes para charlar, pero vamos a alargar por algo que es súper coyuntural, Magdalena. Se han cumplido en estos días un nuevo aniversario del evento, de uno de los eventos menos explicables, creo, para los pensadores de la política y creo para los historiadores en un largo tiempo. Todos hemos leído, yo leí lo que vos escribiste, digamos, tratando de abarcar esto con otros pensadores. También hay un libro muy interesante de Andrés Barrientos que habla de Lo vimos venir. Mucho se ha escrito, pero todavía no, creo que no rascamos ni el 10% de qué fue lo que pasó en octubre del 2019. Y ahora, con un plebiscito de salida perdidoso, afortunadamente, para quienes incitaron todo esto, se abre un nuevo panorama para ver si podemos empezar a entender la previa, lo que ocurrió ese día, lo que ocurrió después. ¿Cómo podemos empezar? Vos decime de dónde agarramos esto, cómo lo empezamos a explicar. A ver, es bien curioso porque la verdad es que yo no estaba metida en política contingente. No puedo decir que uno no es político porque somos animales políticos, o sea, siempre tenemos una opinión política, miramos la política, pero yo estaba bastante desde la ventana, podríamos decir, observando. Y cuando sucede el 18 de octubre del año 19, yo inmediatamente le dije a mi marido, esto es una revolución. Y él me queda mirando y me dice, ya, no sé, estás exagerando. Los Y yo me maridos, los senté, maridos. los maridos siempre nos dicen así con esa actitud, como solo tú lo dices. Bueno, y entonces me senté en mi escritorio y me puse a escribir. Yo trabajo historia europea y me dedico a Europa, y por lo tanto me dedico porque, a ver, en todos los periodos, en particular, mucho al siglo XIX, pero claro, yo trabajé muchos años con un profesor muy famoso en Chile, que es Julio Retamal, y hacíamos un ramo en la universidad que era la trayectoria de la cultura occidental, o sea, de la caída del Imperio Romano hasta hoy día. Entonces a mí me tocaba trabajar todos los periodos, lo cual creo que fue algo muy bueno porque te permite tener una visión global y más bien poder ver que hay ciertos patrones humanos que se repiten. Entonces, de hecho, yo siempre digo a mis alumnos que cuando uno lee a Shakespeare, yo tengo un club de lectura y ya el próximo mes vamos a incursionar en Shakespeare, y claro, Shakespeare es un mundo. ¿Y por qué es un clásico? Porque trata problemas que siguen estando vigentes, que no importa que esa gente se haya vestido de un modo distinto que nosotros, el problema y la dinámica humana es la misma. Entonces, cuando esto sucede, yo vi patrones de ciertos tipos de comportamiento que se repetían y que rimaban, porque no se repite exactamente igual. Pero sí el anhelo humano por el poder es algo tan profundo que en la historia siempre han estado muchos grupos pequeños dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr el poder. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay gente que curiosamente, porque yo no me puedo explicar cómo alguien puede querer ser presidente de la República, yo no me lo explico. Yo creo que esa gente tiene un problema desde de partida, porque es más, creo que es algo terrible. O sea, el poder, como diría Lord Acton, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, todas las revoluciones que se han lavado la boca de hacer las cosas por el pueblo, que es un término importante también de definir, al final han resultado en reemplazar una élite por otra. Básicamente la revolución se hizo no para ayudar a la gente, sino para ayudarse a ellos. Entonces, cuando uno mira todas las revoluciones, ese es como el mínimo patrón primero que se cumple.
Lo segundo, que en la política moderna, este concepto del pueblo, no es tal, no tiene que ver con lo socioeconómico, porque en el fondo cualquiera que tenga, digamos, una situación económica bastante deprimida, podríamos decir, pero que no piensa como ellos, para ellos no es pueblo. Lo llaman fachos pobres, por ejemplo. Ya son términos bastante, es decir, tú te Desclasado, se ha dicho mucho en desclasado, Argentina. exacto, desclasado. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema ideológico. Los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Y eso es algo que dejó sentadas las bases la Revolución Francesa. O sea, yo hice un ejercicio, por ahí está grabado el programa para los que nos están escuchando, con la Vanessa Kaiser, hicimos una comparación entre la Revolución Francesa y nuestro 18 de octubre, incluso comparativos entre Luis XVI y Sebastián Piñera, que la verdad es que es impresionante que de alguna manera esa gente que usaba pelucas blancas, porque yo encuentro que piensa en la Revolución Francesa, esos hombres que usaban pelucas blancas, medias y tacones, que uno dice, o sea, perdón, pero nadie se puede vestir así y ser medianamente, hoy día nos da un poco de risa. Pero ciertamente esa gente que se ve tan distinta era muy igual a lo que hoy día está sucediendo. Y es más, en la convención nuestra había un Robespierre. O sea, yo les puse nombres así, este es Robespierre, este es Saint-Just, este es así, cada uno está ahí, y siempre hay unos que cumplen esa función. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Esto fue una revolución, esto fue un intento de derrocar a un gobierno que además en democracia, con un gobierno electo, porque aquí nosotros tenemos una izquierda en Chile que no puede aceptar, o sea, ellos de partida nunca han sido democráticos, porque hay dos izquierdas, una izquierda socialdemócrata que puede ser democrática, pero hay una izquierda que es totalmente radical y que nunca ha sido ni nunca va a ser democrática, pero que usa la democracia y la usa para sus fines totalitarios, y ellos no pueden aceptar que la derecha pueda ser gobierno. Y por lo tanto, La derecha lo voy a poner entre comillas, porque la entre verdad que comillas, por lo que supuesto, está por haciendo supuesto. Piñera, lo que hizo después, dista Bueno, mucho de... pero lo que voy es que Piñera es un personaje, pero en su gobierno había gente de todos los sectores, más podríamos decir del centro a la derecha, y por lo tanto estaban participando. Ellos no pueden soportar no solo que no tengan Bueno, el gobierno, sino que no participen, y eso es lo que tuviste también en la convención. O sea, en la convención, literalmente a los convencionales que estaban a la derecha, en el centro derecha, en la centro izquierda también, los anularon. O sea, esto parecía de colegio, y voy a decir así, de kinder, pre-kinder. O sea, esto era el bullying de un colegio cuando al niñito en el fondo le quitan la colación y no lo dejan comer. O sea, eso era una cosa, pero tan flagrante y tan patética, porque realmente creo que eso es lo que precisamente, o sea, yo creo que fue hoy día mirado a la distancia, primero algo bueno, ¿en qué sentido? Porque siempre hay que buscarle el lado bueno. Bueno, en que se pasaron tanto de de revoluciones, rosca. claro, que la gente se dio cuenta de, mira, en realidad parece que no era tan así. Y ahí yo creo que los programas de YouTube, que son muchísimos los que hay, y en la televisión, nosotros estamos en un programa que es de trinchera, que yo cuando partí también, mi marido me dijo, esto te desperfila, yo soy académica en general, hago clases, tuviste mi canal, es algo bastante distinto. Pero claro, este es un programa de estocadas, muy al formato argentino, que a mí me acomoda porque me sale la Argentina que tengo adentro, eh, pero, pero sin duda es un programa que cruza un poco en la farándula y un poco en el ataque, que tiene mucho de show, podríamos decir, también aparte de política. Pero esos programas, a pesar de ese formato, ayudaron muchísimo en estos años a que la gente se educara, porque aquí hubo una intención deliberada que no hubiese educación cívica, que no hubiese filosofía, que no hubiese historia, y que de alguna manera pudiesen ser mentes permeables y manipulables. Y de alguna forma, la revolución de las ideas, que viene con la Internet y que se incrementa aún más con la pandemia, hace que hoy día nosotros a través de este programa también cumplamos un rol de educación y la gente se ha educado. Y es más, cuando ganó el rechazo, una de las cosas que más me emocionó, fuimos a celebrar un escenario y había gente de todos los, digamos, de todos los aspectos socioeconómicos en Chile, y gente que me decía, yo soy por ejemplo, no sé, decían, yo soy de La Pintana, que es un barrio
digamos, de bastante escasos recursos, y que además es de esos sectores estigmatizados dentro de Chile, y me agarraban el brazo y me decían, gracias por educarnos. Y ahí, de Hay hecho, mi una marido... cosa que también ahí hay que ver, y es que, digamos, que hubo un grupo voy a usar la palabra influencers, no se me ocurre, de gente que empezó a meterse un poco en los medios y mucho en las redes y mucho en los canales de YouTube para romper lo que era la hegemonía Por supuesto. mediática chilena, que de alguna manera avaló aquello que semánticamente se tituló como un estallido de abajo hacia arriba, y que impidió en gran medida ver cuestiones obvias de coordinación, como, no sé, el incendio de decenas de estaciones a la vez, ni que hablar de las pérdidas y de haberse tomado con los saqueos simultáneos, los incendios de iglesias simultáneos, y de qué manera eso además daba paso a la problemática flagrante actual, que es el avance del indigenismo. Ahora, todo eso para pensarlo, Magdalena, para decir, bueno, que había un montón de gente, porque no me gustan, y vos sos historiadora y sabés perfectamente que no existe algo como la conspiración en la nada, en seco. Nos juntamos, Karina y Magdalena, y decimos, vamos a crear, y nos sale. ¿Qué había? ¿Qué había? Y si se puede rescatar algo, si se entendió algo, ¿qué había en la sociedad chilena para la marcha tan multitudinaria? Que esa sí existió. Y esa no podemos decir Sí. que eran todos Boric, Boric, Boric. No, 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 por supuesto. O sea, si aquí hay dos cosas. Ciertamente hay una planificación en el sentido de una visión ideológica que trabajó durante muchos años para ese 18 de octubre. O sea, el 18 de octubre fue elegido en el tiempo cuando vieron que la fruta estaba madura. O sea, hay un trabajo anterior que ahí tenemos que irnos hacia atrás, hacia lo que es el marxismo, hacia lo que es la reinvención del marxismo desde el gramscismo y el marxismo cultural que se fue permeando, pero ellos trabajan para a largo plazo, si ellos como podríamos decir, tienen esa visión que en Chile en general se ve poco, porque nosotros tenemos muchos cerros, pero en Argentina sí se ve, porque la explanada, en el fondo, cuando tú piensas, cuando ustedes construyeron la 9 de julio, no habían los autos que hay hoy día, cruzar la 9 de julio es algo increíble, aquí todo se hace en chiquitito, pero ellos tienen esa visión del futuro y del trabajo al futuro, eso por una parte, pero y por eso yo te digo el patrón de las revoluciones. Todas las revoluciones parten de arriba, pero eso no quiere decir que no hay problemas sociales. Ellos buscan los problemas sociales, los identifican y los asusan para poder de alguna manera en ese pasto seco, que es real, nadie lo niega, prender la pradera. El pasto puede estar seco, pero el pasto no se incendia solo. Alguien prende la mecha. Entonces, ciertamente, aquí hubo una planificación de prender la mecha y de generar esta primera acción que evidentemente 70 estaciones de metro al mismo tiempo hay que ser imbécil para poder pensar que eso es autocombustión. Estallido O sea, popular, exactamente. no, eso no es un estallido popular, sí se usan los problemas de las personas y por lo tanto en esa gran marcha había gente que marchaba por las pensiones, otros que marchaban por la educación, otros que marchaban por las deudas, otros que marchaban por frustraciones. O sea, eran múltiples las razones para marchar. Era una marcha de descontento. Y cuando tú pones el saco descontento, bueno, la pregunta es, ¿hay alguien humanamente que no esté descontento por algo? Pregunto, porque es imposible. O sea, los problemas humanos son diversos y la gran problemática humana va a estar siempre presente. De hecho, esta revolución partió y habría triunfado, hay que decir eso, habría triunfado si no hubiese sido porque llegaron los imponderables, que ellos no lo pensaban, ellos tenían un timing súper ordenado. Ellos se tomaron vacaciones, porque son chilenos, febrero bajaron, esto partió en octubre, entonces diciembre, después vino la Navidad, se les pasó un poco, enero y febrero prácticamente desapareció, pero ya anunciaban un 8M, que era el Día de la Mujer, que obviamente también está instrumentalizado por Sí, todo el ahora te tema voy a del consultar un marxismo. poco de eso. Y por lo tanto, ellos anunciaban con bombo y platillo esta gran marcha y volvían a las calles porque ya se habían acabado las vacaciones. Y vino la pandemia. Ellos no esperaban la pandemia. Ahora, el gobierno, a su vez, tomó la pandemia, que era una realidad, y nos encerró rápidamente, no solo por razones sanitarias, por razones políticas.
O sea, aquí es nuestra oportunidad, salvémonos, todos encerrados, se acabó. Ya, ciertamente todos los países después también encerraron, pero aquí había un doble componente. Eso permitió descomprimir las calles y de alguna manera poder ordenar las cosas y ganar tiempo. Y entonces, como estaban desesperados durante la pandemia, aquellos que buscaban derrocar el modelo, porque eso es lo que buscaban, hablaban, si uno piensa hacia atrás, gobierno de la Bachelet, nosotros teníamos gente dentro del Parlamento que hablaba de la retroexcavadora, es decir, para hacer un hoyo y matar la infraestructura, cambiar el modelo económico. Y habían pancartas, yo tengo montones de fotografías en mis clases que hablan de el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile. O sea, éramos el niño símbolo de un proceso, ojo, que es mundial, no somos únicos. No, por supuesto, y además a ver, eran la perla Sí, del por eso. continente. Pero Del además éramos la continente. perla, pero tú sabes Si que algo quería el Foro de San Pablo dispararle con todo, era ustedes, porque eran los mejores índices económicos. Cuando se habla de índices económicos chilenos, mucha gente te dice, bueno, está bien, pero la desigualdad. No sé si piensan que la igualdad que quieren tener es la igualdad venezolana, todos muertos de hambre y tratando de salir del país. Hay algo muy profundo que tiene que ver con esta sensación que vos decías, sí, descontento, todo el mundo está descontento, nadie es perfectísimamente feliz porque es un mundo hostil, pero ese descontento también fue como tejido, ¿no, Magdalena? Porque, por ejemplo, cuando los ves, todo el tema de la constitución de Pinochet, la constitución de Pinochet, o sea, no pudo la no izquierda, ya no voy a decir derecha ni centro derecha ni nada, la no izquierda, contrarrestar ese discurso explicando la cantidad de modificaciones de la Constitución, la firma de Lagos, la forma en la que habían crecido. O sea, ¿cómo no se enfrentó eso, o el discurso de la desigualdad, o el discurso de las élites? Yo he tenido discusiones en las cuales me ha pasado esto, de decir, pero si tienen los mejores índices, o quieren ver Argentina, y no pasaba, ¿no? Como que esto se tejió hace mucho tiempo. no, por supuesto, pero ahí hay un tema que tiene que ver también con lo que muchos llaman el dato y el relato. Y eso tiene que ver con el origen de lo que es la izquierda y la derecha, porque la gente no entiende, de verdad, no entendía, mucha gente no entiende todavía qué es lo que es ser de derecha, qué es lo que es ser de izquierda. O sea, si tú te defines de derecha, bueno, ¿en qué crees? Yo les pregunto. Y te quedan mirando como que en qué creo, qué creo. Bueno, ¿cuáles son tus principios? Y te quedas mirando, ¿cómo que principios? ¿De qué me estás hablando? Soy de derecha. Bueno, ¿qué es ser de derecha? Y te quedas mirando como que no lo saben, porque no se lo preguntan. Hay mucha gente, ojo, eso va más allá, hay gente que no sabe quién es él como persona personal, que la gran pregunta es primero quién soy, y cuando sé quién soy, entonces sepa de dónde voy. Pero cuando uno define derecha e izquierda, hay dos ejes. Un eje que tiene que ver con individuo y con Estado, mientras más individuo, menos Estado, más a la derecha, mientras más Estado, menos individuo, más a la izquierda. Eso primero, pero no solo eso. El segundo eje tiene que ver con el sentido de realidad, el realismo filosófico, hay una postura filosófica, mientras más realismo filosófico, más a la derecha, mientras más idealismo, el idealismo hay una idea que no es la verdad, que es una idea, es un sueño al cual hay que aspirar y por lo tanto hay que transformar la realidad para que eso se haga realidad, es como el zapato de la Cenicienta, ¿viste? O sea, el zapato está ahí y a Anastasia no le cabe, pero hay que ponérselo igual. ¿Ya? Y ojo, que en el cuento original Anastasia se corta los dedos. Bueno, una de las hermanastras se cortaba los dedos y otra se cortaba el talón. Sí, pues, viste, o sea, pero, bastante, pero eso es un ejemplo de lo que ellos están dispuestos a hacer. Ellos están dispuestos a cortar los dedos, ellos están dispuestos a cortar el talón con tal que el zapato, que para ellos como sueño es perfecto, se haga realidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque debido a eso, cuando uno tiene un sueño, uno construye un relato que apela a las emociones. ¿Ya? Y por lo tanto, ellos, en general, la izquierda, se han hecho de las humanidades y han buscado, básicamente, y es más, se han apropiado, en general, el gramscismo busca los medios de comunicación, la educación, la cultura, pero también todas las áreas humanistas donde han construido un relato muy bien tejido. Por eso volvemos a la desigualdad, y en fin, todo este relato que ellos tienen muy bien construido, que apela a la emocionalidad de las personas. Nosotros somos seres emocionales. Mientras tanto,
la derecha que es muy pragmática, estaba muy sumida en producir planilla Excel, bueno, pues si ya vamos bien, los números lo dicen, y la planilla Excel, voy a ser tremendamente tajante en lo que voy a decir, no calienta a nadie. Y no emociona a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto los sueños, porque nosotros vivimos de sueños. Ayer yo estaba haciendo un club de lectura que tenemos en el Libro, que es un diario en Chile, y ayer estábamos viendo a Joseph Conrad, Viaje al corazón de las tinieblas, y un poco estábamos hablando de la teoría del tiempo de San Agustín. El presente no existe. Nosotros somos seres que estamos con la imaginación hacia el futuro y con la memoria hacia el pasado. Es un drama, pero esa es la realidad humana. Siempre estamos así. Entonces, la imaginación al futuro con un relato heroico, bueno, hace que tu emocionalidad se mueva. ¿Ya? Si yo te digo, mira, yo lo único que te voy a prometer, que es el realismo, es lo que dijo Churchill, el discurso de Churchill en la guerra, no tengo nada que prometerle, salvo sangre, sudor y lágrimas. Perdóname, pero la mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Lo que él me promete no me gusta. Ahora, esa es la realidad. Estaban en la guerra, no había nada que prometer. ¿Qué les iba a prometer? Dulce, una canasta gigantesca en tu puerta y trabajo seguro y que tu casa no se va a bombardear. Eso no se lo podía prometer. Entonces, eso parte también de la ensoñación, te diría casi, no sé, una especie de cosa religiosa, ¿no? Una especie de, no sé, de Biblia, según la cual si escribís algo se cumple. Entonces, y eso se vio mucho en el proyecto constituyente. Sí. Agarrabas y escribías, y con eso la educación iba a ser de calidad, o todos iban a ser iguales, o no sé, se iban a los pueblos originarios. Ahora te quiero preguntar sobre la entelequia pueblos originarios, pero todo, digamos, vos lo escribías y con ese acto magnífico de la escritura, sácate, todo se volvía maravilloso. Eso es, pues. Bueno, es que ellos, cuando nosotros hablamos del sueño, tienen un componente, cuando yo dije que la derecha es realista, la izquierda es utópica. Y cuando hablamos de la utopía es el gran sueño humano. ¿Y tú sabes cuál es el gran sueño humano? Recuperar el paraíso perdido. Es decir, establecer el paraíso terrenal sobre la tierra. Pero el paraíso terrenal está perdido, y cuando nosotros decimos el hombre tiene naturaleza caída, efectivamente, esa historia, que es una historia que cuenta una gran verdad, nosotros tenemos un tema. O sea, si el hombre no fuera libre, y ahí está el problema entre la libertad y un poco la visión de ellos de reprimir la libertad para poder, de alguna manera, generar este paraíso. Porque el gran problema, por ejemplo, si tú te vas al tema teológico. Acá le das libertad por seguridad, es siempre el mismo dilema. Es siempre el mismo dilema, claro, por supuesto, porque si en el fondo cuando tú te vas incluso a la creación, o sea, el mal surge no porque Dios haya creado algo malo, si tú te vas al argumento teológico, Dios creó todo bueno. Entonces la gran pregunta teológica durante toda la historia, pues bueno, si Dios creó todo bueno, ¿cómo existe el mal? Bueno, porque Dios hizo al hombre libre. Y la libertad humana puede decidir hacer el mal, y ahí está el tema. El hombre, cuando Rousseau piensa que el hombre era un buen salvaje, puede ser un buen salvaje, pero puede ser un feroz salvaje. No es necesario. Me voy a agarrar de que trajiste a Rousseau y al buen salvaje para hablar de un tema que nos aúna a Argentina y a Chile, pero que en realidad es, creo que de las narrativas de la izquierda más potentes, que más resultados les están dando, aunque son las que más se le van de las manos, que es el indigenismo. También, vamos de vuelta, toda la estructura que tiene que ver con demonizar la conquista y traer debates de hace 5 siglos, y malos y pecados de hace 5 siglos, y cargarlos sobre personas que están viviendo actualmente, que es una cosa que si la quisieras hacer de todo corazón, son muy creativos, si la quisieras hacer, no te da la cabeza porque decís, pero ¿cómo hago para culpar a alguien? Y además instalar la originariedad en un continente que se viene mezclando hace 5 siglos, con lo cual no hay originariedad posible. Vos después te podés percibir lo que se te cante, porque para eso sos libre, pero origen
digamos, no tenemos ninguno, estamos todos mezclados, lo cual es absolutamente positivo, por otra parte. Por supuesto. Sin embargo, ese relato en Chile, pero es increíble cómo caló al punto de que abiertamente se le brindaran privilegios a gente que se percibe, o sea, solamente con el poder de su deseo, se percibe víctima de hace 5 siglos, gente de 20 años se percibe víctima de algo que ocurrió hace 5 siglos, de unos malos representados en otras personas que tampoco tienen nada que ver, y eso les permite tener privilegios y prebendas. Y eso se plasmó en, por ejemplo, escaños por fuera de la voluntad popular. ¿Cómo puede ser que eso haya permeado en la sociedad chilena? Ya, lo primero que hay que, aquí tiene, la respuesta tiene varias partes, pero lo primero es precisamente este marxismo cultural que fue trabajando en el tiempo en los medios de comunicación, en la educación es algo que por algo buscan esa educación, que el Estado sea el único proveedor, ¿no? Porque el Estado nunca quiere, y voy a ser muy dramática en lo que voy a decir, y es cierto, no hay Estado que quiera buena educación. Es más, el Estado lo que quiere es que haya mala educación. ¿Cómo me vas a decir, pero tú estás loco? No, el Estado y los políticos quieren tus votos. Mientras más ignorantes sean la gente, más manipulables son. O sea, el Estado no quiere buena educación. Y además voy a agregar una cosa más. La educación escolar no es la educación. ¿Cómo? No, la educación escolar te da una orientación, un cierto método, pero la única educación existente en toda la historia es la autoeducación. Eso lo primero que hay que decir, o sea, para que se terminen con la idea de que no, que la mala educación hay que proveer los medios, por supuesto, pero la buena educación es precisamente la que uno se da a uno mismo. Y por lo tanto, si uno no quiere aprender, uno no aprende. En el sistema, en general, solo un 10% quiere aprender y solo ese 10% es el que posteriormente tiene éxito. El resto no se quiso autoeducar y nadie te puede obligar a educarte. Eso también hay que plantearlo. Sí, se metieron en la educación y se metieron en la educación con este marxismo cultural, que evidentemente es una reinvención del marxismo. El marxismo, claro, surge originalmente desde un socialismo, que básicamente el socialismo va creciendo desde el secularismo, o sea, el secularismo pavimentó el camino al socialismo. Y cuando Marx escribe, lo que busca es hacer un socialismo científico, que en rigor es una religión de sustitución, eso es. O sea, el marxismo es una religión laica. Eso es lo primero que tienen que entender para poder comprender lo que está pasando aquí. ¿Por qué es religión? Porque religión no implica Dios. La gente está muy confundida porque la gente dice, es religioso. Ah, entonces se lo imagina en una iglesia rezándole a Dios. No, no, no. La religión, la palabra religare, es algo que te une, que te da sentido, que te ilumina tu vida y que orienta tu vida. Y el marxismo cumple precisamente con eso, porque te da un sentido de vida, te da una explicación para toda la realidad y te da una proyección y una misión de futuro para transformar el mundo y soñar con este utópico que es el paraíso terrenal sobre la tierra. O sea, si tú te lees el manifiesto comunista, uno lo lee y dice, maravilloso, esto es precioso, ¿dónde firmo? Lo que pasa es que es imposible, ¿ya? Y ahí está, es utópico. Entonces, eso es lo primero que hay que, como segundo, tener en cuenta. O sea, este marxismo cultural que fue avanzando, porque el marxismo se tuvo que reinventar, y se reinventó en la década del 60 con la Escuela Crítica de Frankfurt, que toma a Gramsci. Gramsci es el que habla de no hacer la revolución para afectar y cambiar la economía, sino que afectar la supraestructura. Es decir, la visión de Marx es que la economía es la base de la sociedad, es la infraestructura. Y depende de cómo sea la economía, es como son la supraestructura. Por eso son estructuralistas. Entonces, según Marx, si tú cambias la economía, tú cambias la sociedad. Entonces, de ahí va a venir la idea de Lenin de provocar la revolución. Marx creía que la revolución iba a llegar sola, porque era una fase, en el fondo el socialismo era una fase natural digamos, del capitalismo, que tenía una falla intrínseca, y esto iba a llegar solo. Lenin dice, no, no va a llegar solo, hay que usar la fuerza, provoquémosla. Y lo que hace Gramsci es decir, no, 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 no usemos la fuerza, no lo provoquemos de esa forma, usemos la democracia, afectemos la supraestructura. Y esto va a ir pesando y finalmente va a terminar colapsando. Y por eso decía educación, medios de comunicación y cultura. Entonces, la Escuela Crítica de Frankfurt reinventa el marxismo y abre lo que denominamos marxismo cultural. Y el marxismo cultural lo que hace es trasladar la lucha de clase, porque cuando nosotros hablamos de proletarios y burgueses, y hablamos de clases sociales,
Las clases sociales tienen una división social por dinero. Y hoy día nosotros no tenemos una división social por dinero. Nosotros hoy día tenemos segmentos de consumo, que es muy distinto. O sea, las divisiones sociales han ido cambiando. Cuando nosotros hablamos de sociedad estamental, la división social es por funciones. Cuando nosotros hablamos de clases, que es el término decimonónico para el siglo XIX, es dinero. Pero cuando nosotros hablamos hoy día, es segmentos de consumo. Entonces tú tienes una ABC1 que consumen lo mismo, pero no ganan lo mismo. El A gana infinitamente más que el B y absolutamente, pero exponencialmente más que el C1. Uno consume las mismas cosas, unos con esfuerzo y unos sin esfuerzo, pero están dentro del mismo segmento. Entonces, es muy distinto, y ya no es plata simplemente, son otras cosas. Entonces, efectivamente ya el discurso de la clase simplemente no es suficiente. Entonces, hay que trasladar la lucha de oposición, porque aquí Marx explica la historia entera como la lucha de clase, hay que trasladar la lucha de clase a distintos lugares. Y entonces ellos se apoderaron del feminismo, que el feminismo es una causa que tiene 3 oleadas, y que efectivamente en la oleada 1 uno iría inmensamente justa la causa, en la oleada 2 ya nos vamos cuestionando, y la oleada 3 es una locura. ¿Ya? Entonces ellos se apoderan de esto y trasladan, ya no es porque la mujer tenga un espacio, es la mujer contra el hombre. Macho opresor, es decir, es más, hay rayados en las calles que dicen mata a tu padre. Es una cosa que uno dice, pero ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Ya? Entonces, trasladan la lucha de clase al feminismo. Después lo trasladan también, en el fondo, a todo lo que es la ideología de género, esa idea de que, en el fondo, hay una oposición y esta idea de crear lo que tú crees, porque una cosa súper importante es que todo esto, cuando nosotros hablamos de socialismo, son hijos de un movimiento filosófico que se llama el romanticismo. Y el romanticismo es la rebelión de los sentimientos, sí, pero es básicamente reemplazar el sentimiento por la realidad. O sea, cuando de alguna manera la verdad deja de ser, es el sentimiento lo que prevalece. Y el sentimiento es muy válido, pero no hace la realidad. Entonces, esa idea de la autopercepción, yo me puedo autopercibir caracol, pero no basta con que te autopercibas caracol, sino que el Estado tiene que reconocer, y todos ustedes tienen que reconocer que yo soy caracol. Y yo quiero un carnet que diga que soy caracol. Entonces, básicamente tú haces que comprometes a todos en tu sentimiento, que además, evidentemente, yo no soy caracol. Entonces, la ideología de género en ese sentido es una ideología. Yo no estoy diciendo que el sentimiento no sea válido, y menos estoy diciendo que cada uno viva la vida que quiera. Vive la vida que se te dé la gana, pero no le exija al resto que tenga que reconocer que lo que tú dices o lo que tú sientes, el otro tenga que decir, sí, claro, así es, porque no es así. Y de paso te lo ¿Ya? pague, porque eso es lo más importante. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, lo trasladan ahí. Y lo trasladan también al indigenismo. El indigenismo venía hace mucho rato, y esto yo tengo que decir, yo viví en Canadá en la década del 90, no, cuando el 2000, 99, 2000. Y efectivamente eso ya tenía carrera corrida en Canadá hace rato. Yo traje a Chile a un profesor que se llama Tom Flanagan, que venía hablando de esto hace, pero más tiempo aún, porque fue antes de que yo viviera allá. Y efectivamente tú mirabas y decías, estos canadienses están todos locos, esto es una... Pero estamos exactamente en lo mismo. O sea, permeó eso mismo, que tiene una forma que además va usando las culpas, que ahí hay otro punto que ya voy a entrar al tiro, pero el indigenismo, por ejemplo, tiene que ver con todas estas discriminaciones positivas, con esta idea de las culpas. Y aquí es importante entender que las responsabilidades son individuales. Son individuales. O sea, yo cometo voy a usar 2 términos, un pecado, y usar el término pecado, porque el término pecado yo creo que explica muchas cosas y que es bueno tenerlo como concepto. Yo cometo un pecado, la culpa la voy a pagar yo, y el día que yo me muera, y ahí está el concepto, por eso los que creemos en la libertad tenemos que siempre irnos a la raíz del concepto del libre albedrío, porque el concepto del libre albedrío es que si tú te mueres y llegas a un lugar horrendo, infierno, fue tu culpa. No fue culpa del empedrado, no fue culpa de la sociedad, no fue culpa de nadie más, fue tu culpa. Y si tú llegas al cielo, tú te lo ganaste. Y por eso yo siempre digo que el primer imbécil es Adán. Tal igual, porque tú te vas a la historia del Génesis y Adán se come la manzana, ¿ya? Eva se la ofrece, Adán la mira y Adán se la come. Entonces, que cuando llega Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste?
¿Y qué hace Adán? Dice, fue ella. ¿Cómo que fue ella? Adán siempre pudo haber dicho que no. Adán es un imbécil, porque la libertad implica decir más veces que no que sí. Entonces, Adán fue tan esclavo de sí mismo, de sus pasiones, que se sintió tentado por Eva. Eva, de acuerdo, tiene la culpa de haberlo tentado, pero la culpa de comerse la manzana es de Adán, pues. Entonces, esa idea que está en el Génesis, por eso digo que la Biblia, más allá si alguien es creyente o no, tiene grandes verdades, y esa es una gran verdad. Y ahí está el tema, desde ahí, o sea, la culpa es individual, o sea, lo que hicieron los conquistadores en el siglo XVI, y aquí es importante plantear, la gente del siglo XVI no pensaba como pensamos nosotros. Y si Bueno, todos, esa es la otra, está, a ya, ver, pero es y si, prácticamente una constante del revisionismo. Sos bueno, historiadora, te tiene que estar pasando esto permanentemente. Todo el permanentemente, tiempo pero, se está reescribiendo y se está reescribiendo según pero criterios ya, actuales. ya, por eso, pero es que ahí es bien importante tener en cuenta, y por eso voy a dar este punto. La gente del siglo XVI no pensaba como nosotros. Si cualquiera, todos los que nos están escuchando, fueran y vivieran en el siglo XVI, ellos mismos, fueran hombres del siglo XVI, con la mentalidad del siglo XVI, habrían hecho lo mismo que hicieron los del siglo XVI. Porque nosotros hoy día pensamos como pensamos, porque ha pasado muchas cosas. Por lo tanto, no podemos culpar o no podemos juzgar con nuestra mentalidad el pasado. Y ahí es bien importante, y por eso a mí me parece que George Orwell viajó al pasado, o sea, más bien, viajó al futuro, después fue al pasado y escribió un libro. Porque cuando él dice de este gran hermano que lo controla todo y dice, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. ¿Pero cómo? Por supuesto. ¿Qué es lo que han hecho? El revisionismo histórico es cambiar la historia. Es más, ahí hay un misterio que es el misterio de la verdad, ¿ya? Que es esta idea de querer controlar la información, y el personaje principal se dedica a borrar de los libros de historia cosas que no se ajustan a las sensibilidades de ese minuto, las cambia, y por lo tanto hace que todo parezca perfecto y engañan a las personas. Bueno, eso es lo que intentan hacer. Entonces, yo agradezco que la historiografía, y por eso la historiografía es importante, porque la historiografía es una disciplina que va a surgir en el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII no hay historiografía. Eso no quiere decir que no hay historia, tampoco quiere decir que no hay historiadores, pero no hay historiografía. La historiografía son las distintas corrientes históricas que de alguna manera se contrastan y hacen que la historia se esté escribiendo y se esté revisando, porque además se revisa en el sentido de que aparecen nuevas fuentes. De repente aparece un documento que te cambia todo. Yo me acuerdo hace un par de años atrás que apareció, porque una alumna en práctica, esa cosa es impresionante, una alumna en práctica de los museos vaticanos estaba ordenando unos documentos y encontró el famoso, porque hoy día es increíble, pergamino de Chinon. Y uno dice, ¿qué es el pergamino de Chinon? El pergamino de Chinon es un documento donde finalmente el papado reconoce que los templarios no eran culpables de un juicio que es espurio, ¿ya? Ahora, ese documento durante mucho tiempo no existió. Sin embargo, los historiadores, muchos planteaban, es probable que haya habido un documento en el que se culpara, porque el juicio es tan vergonzoso, es esas cosas que, es más, uno dice, esto era el siglo XIV, donde no pasaban las cosas que pasan hoy día, pasaban las mismas cosas. O sea, testigos falsos, jueces comprados, una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Esto es una corrupción de hoy día. Bueno, el juicio de los templarios está documentado entero, es una cosa impresionante. Y ese documento no estaba, pero ahora está. Ahora, aunque no estaba, cualquiera, y ahí está la evidencia, el juicio, cuando van cambiando, cuando el rey no deja que los testigos que van a defender lleguen, o sea, ese es el nivel. Además, las pruebas van cambiando, y ahí tú te das cuenta que hay mucho que aprender de la historia. Yo ayer en un programa, había un economista socialista que planteó, porque el presidente de Chile hizo un llamado para el 18 de octubre y un poco dijo que se habían cometido en el fondo abusos a los derechos humanos y Sí, violaciones, vergonzoso, violaciones, vergonzoso. ya, Lanzó. violaciones, habló de delitos sexuales, ya, que no hay sentencia de ejecutoriedad, para nada. Entonces, eso me parece una imprudencia, pero este socialista dice, bueno, pero cuando una mujer acusa algo así, hay que partir de la base que eso es verdad, porque esto es algo muy sensible. Bueno, entonces yo le cité a Juana de Arco. Dije, al momento, esto también es político. Y no se te puede olvidar que aquí hay política. En el siglo XIV, cuando tú querías sacar a alguien políticamente del ruedo,
lo acusabas de herejía. Entonces, pasaba al tribunal de la Inquisición, pero ahí los políticos eran los que estaban amarrándose las manos, comprándose también a los inquisidores, entre otras cosas, porque la historia no ha cambiado nada. Entonces, el juicio de los templarios tiene que ver con eso. El juicio de Juana de Arco es completamente eso. Los ingleses se compraron a Cushon para precisamente que armara toda esta cosa, porque la niñita les había dado vuelta a la guerra. Y Juana de Arco fue quemada en la hoguera, rapidito, además lo hicieron rapidito para que no fuera a ser que alguien se diera cuenta, y claro, después hubo un segundo juicio, pero cuando ya estaba muerta, y se dieron cuenta que en realidad todo esto era un tongo, y en el fondo la libraron de las culpas, ¿ya? Y después de eso hubo todo un proceso que terminó con Juana de Arco santa y patrona de Francia. O sea, a ver, se ha usado políticamente todo, y es más, hoy día políticamente tú no vas a acusar a alguien de herejía, porque entonces sería cool. ¿Qué haces? Lo acusas de abuso sexual, y es mi palabra contra la del otro. Y es más, hay muchos casos en los que se ha demostrado que no es real, pero cuando se demuestra que no es real, la prensa calladito, y nadie pide los perdones, pero además nadie le restablece, digamos, podríamos decir, la imagen a esa persona que fue acusada, queda dañada para siempre. Es más, muere políticamente. Bueno, también está pasando mucho en lo que se refiere a todo este recrudecimiento de la cultura woke en el espacio, te diría, del espectáculo. Hemos visto gente que se le ha destrozado la carrera, el juicio real, digamos, el que vale, el de la justicia, tiene lugar, digamos, después de una serie de procesos y apelaciones y demás, o sea que pasa mucho tiempo, pasan un par de años o tal vez más, y ya ese tiempo nadie le devuelve ni la honra, ni el dinero, ni la vida, ni las relaciones perdidas. Es absolutamente así como decís. Te quería consultar, nos queda poquito tiempo, la verdad que me quedan un montón de temas, si tenés ganas la seguimos otro día porque Pero hicimos como, encantada. viste, como un vuelo medio por arriba de todo, porque nos queda indigenismo, nos queda el tema de la mujer como nuevo objeto de uso político, porque es así, o sea, la tercera ola es agarrar a la mujer, desarmarla de su individualidad y meterla en un colectivo que además sirve para absolutamente cualquier cosa, incluso para desdibujarla, digamos, poniéndola a competir con varones biológicos en una carrera. O sea, lo que se ha hecho con la mujer, con este mundo tan feminista, que cualquier cosa es feminista, la constitución es feminista, no sé, plantan maíz con perspectiva de género, todo es así, es el momento en el que mayor uso y objetivización se ha hecho de la mujer. Es increíble y hay que decirlo. Pero nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que hablemos, te vuelvo a traer al tema de los eventos de octubre del 2019, la concatenación que fuiste haciendo, o sea, cómo esto derivó en la sesión de ese llamado al plebiscito constitucional, lo que fue la locura, que estamos muy de acuerdo. Yo, la vez pasada, entrevistábamos a Axel Kaiser y le preguntaba si no se hubieran vuelto tan locos, si no hubiera estado el Pikachu, si no hubieran estado los espectáculos de los trans con la bandera, si no hubiera estado, o sea, si no se hubiera ido todo tan de madre, ¿qué hubiera pasado con el plebiscito de salida? Porque los traicionó más su propia locura que lo que se enfrentó desde el otro lado. Y estas cosas que están pasando en la actualidad, esta necesidad de Boric no sé, de revivir el muerto de los movimientos, acusando a carabineros de cosas que no tienen un correlato, o sea, no hay denuncias formales sobre las que él dijo, es gravísimo. Es gravísimo. Sí. Todo este paquete, ¿cómo lo relacionás? Que es un paquete enorme, ¿cómo lo relacionás además con todo este continente que ha tenido presidentes y partidos suscribiendo al Foro de San Pablo, que tuvo como una remisión, o sea, tuvo un momento que tenía 14 gobiernos, de pronto una pequeña revisión, pero como bien dijiste, la izquierda no sabe perder, la izquierda no descansa nunca, 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 jamás, y ahora está volviendo y salvo Brasil, creo que no le va a quedar
casi nada, por lo menos en el subcontinente. Sí, ciertamente. Ahora, tú bien dices que los traicionó, y no los traicionó la locura, los traicionó la soberbia. ¿Ya? Y la soberbia es el peor pecado que existe en el infierno. Cuando tú lees Dante, Dante es genial, porque tú vas bajando y van apareciendo los pecados, que es genial, porque todos los pecados tienen un castigo que es lo contrario al pecado mismo. Entonces los soberbios están en el último círculo del infierno, o sea, en el peor lugar por lejos, y como son soberbios, se creen, como yo siempre digo, el tapón del océano, y el océano no tiene tapón, la El condena. abogado del diablo decía que la soberbia es el pecado preferido del diablo. Pero por supuesto, pero es que es el primer pecado, es el origen de la rebelión de Lucifer, es creer que él es mejor que Dios, o sea, la soberbia. Pero el castigo de Dante es que les pone un peso sobre la cabeza y están obligados eternamente a mirarse los pies. Ya, fabuloso. Bueno, eso es exactamente, para que veas que Dante tenía mucha razón, eso es lo que les pasó. Yo diría a Latinoamérica, ojo, ojo sobre Chile, ayúdennos a Chile, porque Chile somos el niño símbolo en muchos sentidos. ¿Por qué había tanta bronca? No solo porque Chile tenía buenos índices económicos, sino que Chile les había roto la teoría y la utopía, porque en la visión marxista, cuando la revolución inicia, es algo inexorable y avanza, y eso va a avanzar. Y aquí en Chile se había logrado el gobierno de Salvador Allende tomar el poder, y esto era inexorable, íbamos a avanzar al paraíso terrenal, y aquí se produjo, en el fondo, un corte en la visión que ellos tienen, y por lo tanto no solo se truncó, sino que se tomó un rumbo distinto, y ahí crecimos, o sea, doble pecado. O sea, tomaron lo sagrado, y además hicieron lo contrario y nos taparon la boca. Además, Chile volvió a la democracia, ojo, cuando se cayó el muro de Berlín. Y ahí es cuando aparece el Foro de Sao Paulo reinventándose, pero cuando el Foro de Sao Paulo parte tenían la cola entre las piernas, porque ser comunista era, pero más de modé que nada. Entonces, claro, las personas, y ahí tú te das cuenta de la importancia de la historia. Nosotros hoy día tenemos adolescentes que no saben que existió el muro de Berlín. Entonces, la historia se olvida, y por eso es tan importante. Ellos se encargan de que se repita la historia, la parte de la historia que a ellos les interesa. Y esa es la que repiten, y esa es la que adoctrinan. Y como son religión, ellos de alguna manera le dan sentido a las vidas y van permeando. Entonces, ¿por qué les digo que ojo con Chile? Porque el 62%, que fueron 8 millones, que la verdad es que es muchísimo más que el 80-20 del plebiscito de entrada, manifestó que las personas tienen sentido común, que la labor que estamos haciendo en todos estos canales es importante, que la gente se está educando, que la gente está comprendiendo que le están mintiendo. O sea, al final llega un punto en que, si tú te das cuenta, durante la pandemia, cuando ellos se dieron cuenta que se les había cortado todo esto, quisieron pedir los retiros de los fondos de capitalización individual, no para ayudar a la gente, sino para literalmente, y en buen chileno, echarse el modelo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, ¿cuál era la clave del éxito de Chile? Dos cosas. La profundización del mercado de capitales, que eso es lo que estuvieron atacando, y la apertura al comercio exterior, que son dos cosas que han ido atacando. O sea, los retiros atentaron contra eso y gatillaron la inercia de la inflación, y hoy día la gente siente y sabe y tiene certeza que está mucho peor que antes del 18 de octubre. Ojo, yo siempre les digo, a ver, ustedes hoy día tienen en el fondo 12% y no sé, podemos llegar a 15% de inflación. En el gobierno de Allende había 1000% de inflación. Ustedes los argentinos lo tienen clarísimo, la inflación es un drama, y al final es un impuesto que se termina pagando por los más pobres. O sea, es todo lo contrario, pero ellos están dispuestos, y estuvieron dispuestos, a que la gente se la bancara, porque les da lo mismo, con tal de lograr su objetivo es mucho más importante, y eso ha sido siempre. O sea, el comunismo tiene 150 millones de muertos en la historia, por lo bajo, porque eso es lo que sacó el libro negro del comunismo, que eran estructuralistas, socialistas, en rigor marxistas, que se dieron cuenta, y que eran historiadores serios, que se dieron cuenta cuando les abrieron los archivos de la Unión Soviética que esto era una cosa espantosa, y lo dijeron, y eso es lo valioso de ese libro. La verdad es que hoy día cuánto más se puede clasificar, pero ya es asombroso. Entonces, a ellos nunca les ha importado los costos humanos de nada. Entonces, pongámoslo ojo en Chile, porque la gente cuando dice Chile despertó, Chile está despertando ahora. O sea, les costó sacarse las lagañas cantidad y despertaron. ¿Ya? Y ahora que han ido despertando y se dan cuenta que los políticos les han ido mintiendo y que en realidad lo que buscaban era conseguir el poder,
Ahora tenemos que esperar que termine este gobierno. Yo de verdad quiero que termine, yo no quiero muchos dicen, capaz que no termine. No, le hace mal a los países eso. Pero de vuelta va a venir el péndulo estaba tremendamente polarizado. ¿Y qué es lo que sucedió ahora? El péndulo volvió un poco a achicarse y nosotros hoy día, ¿qué es lo que sucede? Hay una cosa muy virtuosa que está pasando en Chile, que es que aquellas personas que somos de derecha, de pronto, o sea, había un minuto en que la centroizquierda nos miraba con asco. Hoy día tú conversas con la centroizquierda y te das cuenta que tenemos tanto en común, porque los otros están tan alejados que de alguna manera con ellos sí podemos llegar a acuerdos. Y en la vida humana, la diversidad es existente, y cuando hablamos de diversidad implica reconocer que el otro es distinto, piensa distinto, y que puede tener, mira lo que es importante, algún punto que tiene razón. ¿Por qué tengo que tener toda la razón yo? Puedo estar equivocada en algo, y puede haber alguien que sea de la otra vereda política que de pronto me abre los ojos en un punto. O sea, que en eso tienes razón, ¿sabes qué? Lo voy a incorporar. Por supuesto que eso no quiere decir cambiar mis convicciones, pero hay ciertas cosas que sí son negociables y otras que no. O sea, yo creo que estamos tejiendo un algo, hoy día recién Los Amarillos, que es un movimiento que hay que ponerle el ojo, que viene de la centroizquierda, pero son intelectuales, son gente muy valiosa, se plantearon en alerta democrática por lo que está sucediendo, porque estos políticos hoy día quieren hacer una convención rapidito y la quieren hacer igual. A ver, están locos. No pueden hacerla No, igual. no pueden retroceder, vos viste que es una cosa notable, no pueden retroceder. ¿Ves influencia del Foro de San Pablo en Chile? Absolutamente, y hay varios que son amigos, 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 ¿ya? Y que están metidos hasta las masas de tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla también, ¿ya? O sea, ahora, varios de esos hoy día están bastante calladitos, pero eso no quiere decir que no hay influencia. Es más, durante octubre, tú veías a varios personajes que estaban vinculados abiertamente con el Foro de Sao Paulo en las fotos de las manifestaciones aquí. Así que a mí no me vengan con cuento de que ellos no tenían nada que ver, ¿ya? O sea, estaban haciendo turismo revolucionario. Ahora, eso ha existido siempre, porque yo que soy historiadora, y que me dedico mucho al movimiento romántico, mis románticos, a quienes yo quiero mucho, y que tienen cosas maravillosas, muchos de ellos, pero tienen cosas muy equivocadas también. Pero muchos de ellos maduraron, otros no, ¿ya? Pero, y no maduraron porque no vivieron más, ojo, porque yo soy una convencida de que no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo. ¿Ya? Entonces, pero claro, William Wordsworth, por ejemplo, Coleridge, la Mary Wollstonecraft, todos, cuando sucede la Revolución Francesa, van a París. O sea, Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, todos están en París, estaban fascinados. Y todos estuvieron fascinados con la Revolución hasta el 92, porque el 92 se desmadró. Y cuando se desmadró, algunos empezaron a tomar distancia. Y si tú miras a Wordsworth y a Coleridge, en el final de su vida eran conservadores. Ahora, claro, Byron, Keats, Shelley, fueron revolucionarios y siempre revolucionarios porque se murieron a los 20 y 30 años, porque se murieron jóvenes, no alcanzaron a madurar. Entonces, eso es muy común, o sea, es más, a mí los que más me gustan, y eso hay que ponerles harto ojo y ojalá entrevistes a ellos, son los conversos, fíjate. Esos que fueron revolucionarios, que fueron marxistas y que después maduraron, crecieron y tienen eso para explicar, porque, claro, la sensatez llega con la templanza, fíjate, y la templanza llega con los años, con la sabiduría. Así que si a mí me preguntan, nosotros no estamos viejas, somos cada vez más sofisticadas. Escúchame una cosa, como visión si te mando, no sé, 200 años para adelante y tenés que analizar el principio del siglo XXI, principio, digamos, de que empieza hasta más o menos hoy, ¿no? ¿Cuándo te parece que enloqueció la izquierda? Porque la izquierda venía, viste, con una socialdemocracia, más o menos la venían piloteando, habían avanzado sobre organismos internacionales, sobre algunos postulados de la izquierda que de pronto se plasmaron a cal y canto sobre las constituciones, o sea, venían en un camino, te diría, de un avance prolijo y no levantaba demasiada polvareda. De pronto nosotros tenemos ahora a ver, los países más importantes del mundo en términos de influencia económica, militar y demás, cuyas capitales están locas, completamente locas. O sea, estamos hablando de ejemplos que no hubiera soñado el autor distópico más loco de mediados del siglo pasado. Tenemos élites
degradadas, poco cultas, gobiernos que no funcionan, digamos que son de poquísima calidad. Tenemos incluso los líderes de nuestro subcontinente que son peores, o sea, Boric es 100 veces peor que Bachelet, Alberto Fernández es 20 veces peor que Kirchner. O sea, todo es como Maduro es peor que Chávez, ¿entendés? Que es todo como una cosa de una izquierda que, no sé, que de pronto enloqueció, de pronto se fue de madre. Podría, si tuvieras, insisto, si fueras una historiadora de dentro de 2 siglos, decir, viste que pones la Revolución Francesa y pones un día, pones la toma de la Bastilla para poner algo, porque lo necesitas. ¿Cuándo te parece que enloqueció la izquierda mundial? La izquierda mundial enloqueció en la medida que tuvieron éxito en la batalla cultural en los colegios, y esas élites que se fueron educando en los años compraron el discurso. Y aquí voy a decir que la izquierda enloqueció cuando la derecha le compró el discurso. Cuando tú tienes a próceres de derecha pidiendo perdón y comprando y hablando de lo políticamente correcto, como el deber ser, y es más, ellos se compraron el discurso. No hubo nadie, muy poco, yo no estaba ni metida en política, pero claro, yo fui, digamos, bastante disruptiva en el sentido de decir, no, eso no corresponde, eso no es verdad. Y hoy día, después de todo lo que ha pasado, por eso digo que tenemos una oportunidad. No solo porque podemos conversar con la centroizquierda y tal vez armar una coalición democrática bastante más extensa, eso es una posibilidad política, pero tenemos una posibilidad más importante, que es no sentir vergüenza de ser quien uno es y de decir lo que piensa, ¿ya? Porque efectivamente nos tenían tapada la boca, y ese es un problema que se metieron sobre todo en las universidades. En las universidades mataron el pensamiento crítico, y lo voy a decir con todas esas palabras, estos desgraciados mataron la institución más importante de Occidente, que son las universidades. O sea, es más, ojo, en Estados Unidos esto es gigantesco. O sea, si van a mandar a estudiar a los niños, Estados Unidos, o sea, la mayoría de las universidades, aunque estén rankeadas muy bien, son lugares de adoctrinamiento. O sea, es más, Niall Ferguson inventaron esta Universidad de Austin, que hay que ponerle ojo, que hay que apoyarla, que hay que trabajar con ellos, porque este va a ser el centro de trabajo. Y hay que entender que esto es global y tenemos que saber organizarnos globalmente. O sea, tenemos que asistir a los foros internacionales, tanto los de Argentina, los de Chile, los de Colombia, todos los latinoamericanos, con los americanos, con los europeos, porque somos muchos. Nuestro problema en que nosotros no solo la derecha les compró el discurso, sino que además nosotros somos muy de trabajar cada uno en su nicho y en sus cosas, pero hay un momento en que tenemos, porque nuestra naturaleza es más individualista, menos colectivista, pero esto no se trata de colectivo, esto se trata de trabajo en equipo, ¿ya? Y hay que entender, y tal vez el gran ejemplo es The Fellowship of the Ring, ¿ya? Es más, Tolkien, no hay nadie más extraordinario que Tolkien. Creo que, ojo, Amazon nos quiso desvirtuar a Tolkien, pero nos hizo un gran favor, porque ahora vamos a tener una nueva generación leyendo El Señor de los Anillos. Y por lo tanto, claro, porque por los anillos de poder, que ojo, lo desvirtuaron en lo formal, pero en el fondo yo hice un análisis, yo trabajo mucho Tolkien, creo que va a ser más positivo que negativo. Entonces, creo que el error, lo que envalentonó a la izquierda, fue la debilidad conceptual, y ahí está el problema de las humanidades, de la derecha. Y en fondo, cuando la derecha les compró el discurso, la izquierda se envalentonó. Ojo, ¿por qué te digo esto? El primer gobierno de Piñera fue el que hizo todas las reformas que abrieron la caja de Pandora. Y eso permitió un segundo gobierno de Bachelet aquí, que estuvo, en el fondo, corregido y aumentado hacia la izquierda. Y es más, ese gobierno de Bachelet frenó la economía, que generó todos los descontentos, para provocar, porque, ojo, todo tú dices, ¿y eso fue casualidad? Ellos no hacen nada por casualidad. Volvamos al punto, a ellos no les importan las consecuencias, a ellos les importa el objetivo, y por lo tanto, nada es casualidad. Eso fue adrede, el descontento social, el pasto seco, era necesario para poder provocar la transformación de la sociedad. Pero bueno, le salió el tiro por la culata, y ahí podríamos decir, providencia divina que mandó la pandemia, ¿viste? Así que a todos los que no creen en Dios, son diosidencias, cosas curiosas. Bueno, Magdalena, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que nos quedaron temas, así que si tenés ganas, en algún momento podemos volver a charlar. Me quedé con
con ver si podemos hacer algún programa contando cómo fue el gobierno de Allende. Que No, pero encantado. Un enorme mito para toda América Latina. Un enorme mito que me parece que hay que desandar, porque Sí. coincido totalmente en el diagnóstico tuyo respecto de que les quedó la sangre en el ojo ahí y fueron contra Chile en principio por esto, por lo que decía, ser el niño Por eso modelo. es súper importante el libro de Nicolás Márquez, mírenlo, a mí yo me tocó entrevistarlo, me regaló su libro y está muy bien documentado, muy bien escrito, y la verdad es que cuando algo está bien hecho hay que decir, ahí está, partan por ahí. Nosotros escribimos una historia económica porque nosotros hicimos un libro sobre la Cámara de Comercio de Santiago, que es la historia económica de Chile, pero en base a la historia del comercio. Y ahí está toda la parte económica, también muy bien hecha, pero yo me metí en la parte económica. Aquí Nicolás se mete en todas las dimensiones, súper bien documentado, así que para que lo entrevistes en algún momento, porque vale la Vale. pena lo que hizo, y eso lo tienes ahí al lado, ¿viste? Sí, Creo que sí, vive en La Plata. creo que sí, creo que Sí, sí. creo que sí. Sí. Exactamente. Bueno, Magdalena, te agradezco mucho. Te sacamos un montón de tiempo, súper interesante, nos quedaron un montón de temas y lo disfrutamos muchísimo. Aprendimos un montón. Un abrazo, hasta luego y Un a abrazo. todos los invitamos a seguirnos en nuestras redes y a ver los próximos programas. Un abrazo a todos.